Se dice que el ser humano es nómada por naturaleza, desde tiempos inmemorables moviéndonos de cueva en cueva para adaptarnos a un nuevo entorno hasta la búsqueda constante de experiencias nuevas de cualquier índole actualmente, ya sea conocer a nuevas personas, leer mangas distintos, jugar a todo tipo de videojuegos, comer comidas desconocidas, viajar por el mundo. Un sentimiento arraigado que nos diferencia de las otras especies con las que convivimos, nos da esa libertad de escoger nuestro propio camino y que cada persona tenga su propia historia, la cual será única en nuestro mundo. Una historia que nosotros decidiremos con quién compartir y nos brindará de todas esas memorias formadas a lo largo de los años que más adelante contaremos como pequeñas batallas a otros seres queridos. Alegría, tristeza, esperanza, desesperación, ira, serenidad, frustración, pasión, amor. Viviremos un sinfín de sentimientos los cuales dictaminarán el rumbo de nuestra vida, a través de momentos que podemos considerar efímeros, pero es la clave de nuestras vivencias, porque esta es la palabra más importante que definirá no solamente el que considero que es el mejor anime que se ha hecho jamás, sino la parte más fundamental de nuestra vida. Frieren es sin duda un anime que no dejó indiferente a nadie, desde que se estrenó hasta su fin de temporada, y es que con tan solo 28 capítulos ha logrado destronar al titán de Fullmetal Alchemist Brotherhood en el puesto número 1 como anime con más puntuación de la historia en MyAnimeList. Muchas personas decían que esto era algo pasajero, que la mayoría de animes que lograron quitarle el puesto eventualmente volvían a descender y devolverle su lugar, pero esos animes duraban muy poco tiempo en la primera posición. Frieren lleva desde que salió inamovible y parece que ha venido para quedarse, le pese a quien le pese. Pero bueno, no voy a entrar en si una es mejor que otra porque esto es puramente subjetivo. Es curioso que una obra cuyo manga apenas se hablaba antes del anime ha podido calar tan hondo en los corazones de sus espectadores. Normalmente cuando sale una obra que se sabe que triunfará, se habla durante meses sobre ella. En el caso de Frieren, apenas escuché nada sobre el manga antes de salir el anime. Sí, sabía que era un manga muy querido para los que lo seguían, pero en ese entonces, seamos realistas, eran 4 gatos, al menos en Occidente, ya que en Japón sí que se conocía más de la existencia del manga, antes de que saliera el anime. Vendió 11 millones de copias, un número exageradamente elevado para una obra sin anime, pero después de su emisión ha logrado duplicar esa cifra, y no es para menos. Frieren es un clásico moderno en ciernes, un anime que está destinado a posar al lado de las más grandes leyendas, el cual en un tiempo recordaremos con nostalgia y merecidamente lo haremos para reconocer cómo una historia de ficción puede llegar a penetrar tanto el alma humana y hacernos olvidar de que Frieren no es un bosquejo creado para el entretenimiento, sino una parte de nosotros que refleja una única historia contada de muchas maneras a través de la humanidad. ¿Que por qué Frieren me parece no solamente el mejor anime creado jamás, sino una de las mejores obras que ha tenido el placer de pisar el medio del entretenimiento? Quédate y te lo cuento en este vídeo. Me llamo Ruizo y hoy analizaré Sousou no Frieren. Antes de empezar me gustaría aclarar que este análisis está únicamente enfocado al anime, debido a que no he leído el manga y no quiero hacerlo por razones que contaré en este vídeo, por lo que no tengo ni idea de cómo continúa Frieren más allá del anime y los únicos spoilers que contaré serán de dicha serie animada. Como he dicho antes, hay una palabra clave para definir Frieren, una palabra que me tomé la libertad de tomarla prestada del propio anime, pero encapsula perfectamente la filosofía de la obra. Esa palabra es efímero. Y ese es el primer punto que quiero tratar en este análisis, cómo Frieren, la obra, no el personaje. Aunque bueno, el personaje también. Pero a partir de ahora, cada vez que nombre a Frieren tendréis que adivinar si hablo del personaje o de la obra. Trata el paso del tiempo como un elemento primordial en la trama, siendo este el conflicto principal de su personaje protagonista y la razón por la que la trama avanza. Para Frieren todo es efímero, aprender magia, viajar por el mundo, quedarse durante semanas o años en un mismo sitio, es efímero. Cuando has vivido por siglos, todo se mezcla. Derrotar al rey demonio acaba siendo igual de memorable que las palabras pasajeras de un amigo. El valor que da Frieren al tiempo queda patente cada vez que propone casualmente quedarse en un lugar durante meses o años para esperar el mal tiempo o un acontecimiento determinado. Después de todo, ¿qué es 1 o 2 años cuando la esperanza de vida se cuenta por miles?
Es natural considerar insignificantes la mayoría de cosas efímeras, y esta es la historia de Frieren en la que se da cuenta de que no todo lo que es efímero es necesariamente insignificante. Solo 80 años después del fallecimiento de sus antiguos compañeros de partido, que también marca el comienzo de la historia, empieza a darse cuenta de que aquellos días valían más de lo que ella había valorado inicialmente. Esta es una historia de arrepentimiento y melancolía entrelazada con la superación del pasado y el seguir adelante. Es la historia de lo que podría haber sido, pero gracias a sus nuevos compañeros también es un nuevo comienzo lleno de lo que será. Relacionarse con el sentido del tiempo de un elfo podría parecer imposible, si no fuera por el diálogo extremadamente atmosférico, los flashbacks perfectamente colocados y el arte suave, agradable a la vista, pero horriblemente expresivo. Y con horriblemente expresivo no me refiero en el mal sentido, sino que una simple mirada a la sonrisa de Frieren en una escena que sigue un flashback basta para transmitir su arrepentimiento. Sentirás el mismo pesar que Frieren, si no más. Aprenderás a disfrutar de las pequeñas cosas, igual que Frieren. Te darás cuenta de que tu tiempo puede ser limitado, pero tu legado puede ser eterno, igual que Himmel sigue siendo admirado y respetado como observa Frieren allá donde va. Y lo más importante, aprenderás a actuar antes de que sea demasiado tarde, al contrario que Frieren. Los momentos efímeros que vive Frieren son al final experiencias que dictaminarán el rumbo de su vida sin que ella se dé cuenta, o mejor dicho, ella misma los ignore deliberadamente. Es curioso que en el anime cambiaran el título de la obra, pasándose de llamar Frieren en el funeral a Frieren más allá del final del viaje, un título que transmite mejor la esencia de la obra dándole a esta un significado más efectivo y a la vez atractivo para las personas desconocedoras de ella. Tal y como indica el título del anime, Frieren es un viaje que podemos dividir en 3 partes. La primera de todas, el pasado, sería el equivalente a la niñez, una época donde impulsivamente nos dejamos llevar por todo tipo de aventuras sin pensar en las enseñanzas o la madurez que podríamos adquirir de ellas. Simplemente vamos saltando de una en una, de las cuales acabamos teniendo una percepción del tiempo equívoca, momentos que no echamos de menos en ese entonces, pero que más adelante añoraremos con recelo y con nostalgia para darnos cuenta finalmente que esos momentos ya no volverán por más que lo intentemos. Momentos que en otra etapa de nuestra vida nos harán darnos cuenta de que no eran tan efímeros como pensábamos, sino que permanecerán con nosotros para siempre. Esta etapa está representada desde los primeros días de vida de Frieren hasta la muerte de Himmel. Todo ese tiempo se manifiesta a través de flashbacks que Frieren va reviviendo conforme progresa en su más reciente travesía, flashbacks que muy probablemente no había experimentado previamente, ya que no se percataba de que la auténtica esencia de la vida reside en lo efímero. En aquella época, Frieren simplemente transitaba de una aventura a otra sin otorgarle mayor relevancia, residiendo durante algunos años en un lugar determinado sin que ello le resultase verdaderamente enriquecedor. Su existencia se convertía en una perpetua repetición del día anterior a lo largo de milenios. ¿Por qué habría de ser diferente esta vez si ha vivido de manera invariable durante miles de años? ¿Por qué debería hacer amigos o más aún tener una pareja si sabe que tarde o temprano acabarán muriendo antes que ella? Esta es precisamente una de las razones por las cuales considero que Frieren es el mejor anime jamás creado. Retrata las relaciones humanas a lo largo de nuestra existencia de la manera más natural posible. Las personas entran y salen de nuestra vida constantemente, y Frieren conoce bien este hecho, pero no se percata de que todas, absolutamente todas las personas que han cruzado su camino han tenido importancia de una manera u otra. ¿Cómo si no podrías recordar a tu maestra, la mujer que te ha enseñado todo lo esencial en la vida después de 1000 años, si no es porque realmente ha dejado una huella indeleble en tu existencia? Heiter, Eisen o Himmel fueron su grupo de amigos durante únicamente 10 años, menos de un 1% de la vida total de Frieren, y aún así no hay día donde Frieren no se acuerde de ellos. Frieren es una protagonista lexitímica, completamente incapaz de corresponder sus acciones con las emociones, pero esa relación romántica no romántica con Himmel hace despertar en sí emociones que no había vivido hasta entonces, pero a lo largo de la serie vemos cómo transita de una total indiferencia a empezar a ser consciente de sus emociones y de los que le rodean. Esto nos lleva a la segunda parte, el presente, o el equivalente, la adolescencia y la joven adultez. Aquí es donde empieza el anime, y donde Frieren comienza a comprender que todo lo que ha vivido hasta entonces no ha sido en vano. Desde esa magnífica escena en la que la vemos llorar en el funeral de Himmel, hasta la formación de su actual grupo de aventuras, el cual guarda un gran paralelismo con sus últimos compañeros. Esta vez, pero,
se asegurará de tratarnos de la mejor forma posible y de disfrutar de cada momento como si fuera el último. La adolescencia es uno de los cambios más importantes que sufrimos los humanos, una época donde aprendemos todo lo fundamental para vivir nuestra propia vida de manera independiente y forjar nuestros caminos. Nuestro cuerpo empieza a sufrir cambios, tanto físicos como mentales, que dictaminarán el rumbo de nuestra vida al menos durante los próximos 10 años. Y eso es lo que le ocurre precisamente a Frieren. Su mente completamente nublada empieza a despejarse y tomar conciencia de lo que ha pasado a lo largo de su vida. Empieza a florecer en ella sentimientos como el arrepentimiento y el amor, mientras que sus nuevos compañeros, Stark y Fern, sirven del cuerpo físico adolescente de Frieren. Es en ese momento que Frieren pone su rumbo de nuevo hacia Aureole, con el objetivo de contarle a Himmel sus verdaderos sentimientos en un acto de redención. Hay una frase de mi videojuego favorito llamado Outer Wilds que dice: "El dolor de tu ausencia es punzante y atormentador. Daría cualquier cosa por no conocerlo, excepto el nunca haberte conocido, lo cual sería aún peor". Y es en realidad lo que siente Frieren por Himmel, un dolor constante al no haber podido expresar sus emociones en su momento y darse cuenta que ya es demasiado tarde, que nada de lo que haga podrá recuperar el tiempo de esos días, pero que a partir de ahora puede volver a hacer las cosas bien desde su inicio. El autodescubrimiento es una parte fundamental en nuestras vidas, y es algo de lo que vemos constantemente en el anime de Frieren, ya no solo por su protagonista, donde es más prominente, sino tanto Fern como Stark también sufren esta etapa de la adolescencia que tanto nos confunde en un inicio, pero al final nos da nuestro lugar en el mundo. Todos los personajes en Sousou Frieren representan un estado emocional del ser humano, y eso hace que podamos empatizar con ellos hasta vernos reflejados. Algo curioso y a la vez muy bien implementado es que los nombres de los personajes en Frieren tienen un significado, ya que son nombres alemanes. Por alguna razón a los japoneses les encanta incluir Alemania a sus animes de una forma u otra. Espero que no tenga nada que ver con la Segunda Guerra Mundial. Frieren significa frío o sentir frío, alguien que está buscando el calor ya sea mediante sus amistades o la contraparte de su maestra, Flamme, que significa llama. Stark significa fuerza o fuerte, en su búsqueda para ser un guerrero más valiente. Fern significa distante, pues es la naturaleza que ha sentido desde pequeña al quedarse al cuidado de Frieren, pero que poco a poco va acercándose más a sus compañeros. Himmel significa cielo, y más allá de su significado literal con el diseño azulado y despejado que tiene, también es el destino final de Frieren para volver a reunirse con él una vez más. La naturaleza helada de Frieren empieza a cambiar cuando Himmel muere. Todo ese océano interno de dudas se empieza a desvanecer y vemos como poco a poco Frieren va liberándose y empezar a disfrutar de las cosas mundanas, despejándose así como el cielo que le brindó Himmel. Y podría seguir con absolutamente todos los personajes, pero queda bastante claro que no son nombres puestos al azar. Finalmente pasamos a la última parte, quizás sea la parte más especial de todas, pues es una que aún no ha llegado, pero que nosotros no solamente somos conscientes de ella, sino que formamos parte de ello. La adultez o madurez, el futuro. Aquí es cuando Frieren realmente brilla. Todas las aventuras que vemos durante el camino que recorre esta no están puestas en vano, no son sino pruebas que todos y cada uno de nosotros como humanos tenemos que vivir de una forma u otra. Cuando Frieren va a un lugar y tiene que enfrentarse a un dilema o un conflicto, lo que nosotros acabamos viendo es como gracias a ese evento los personajes crecen un poco más, de una forma natural y que nos podamos sentir identificados. El hecho que Frieren me parezca el mejor anime jamás creado no es por sus diálogos pretenciosos o sus peleas épicas, sino por cómo nos vemos reflejados en cada una de sus aventuras, cómo solucionan sus problemas de una manera tan humana en un mundo de fantasía. Frieren no es un anime para todo el mundo, no es un anime que vaya a gustar a un niño de 12 años recién entrado al instituto, es un anime que cuantas más experiencias hayas vivido a lo largo de tu vida, más identificado te sentirás y por ende más lo disfrutarás. Si eres joven y no has visto aún las virtudes de este anime, dale una oportunidad dentro de unos años, y te aseguro que lo verás desde otra perspectiva. Obviamente esto no significa que si tienes más de 25 años tengas que disfrutarlo automáticamente, y que si tienes menos de 18 no puedas hacerlo. Solo digo que es más probable que te sientas atraído por este anime si tienes una cierta madurez y lo ves más allá de una simple animación y dibujitos. En el último capítulo, Wirbel dice la siguiente frase: Frieren, 出会いは大切にしろよ。根性の別れってのは何も死別だけじゃない。いや、百も承知か。
Y me parece no solamente una de las mejores formas de describir este anime que pueda haber, sino una de las descripciones más inequívocas de la vida humana, y un momento por el cual todos pasamos alguna vez, y nos hace crecer como personas. Es un recordatorio de la fragilidad y la impermanencia de nuestras interacciones humanas. Algo que hay que alabar es que no existe ningún personaje unidimensional. Incluso si el personaje sale poco tiempo en pantalla, sabes que tiene su propia historia y experiencias esperando a ser contadas. Un claro ejemplo sería Ubel, un tipo de chica con la clásica sonrisa de dientes de tiburón que parece disfrutar de la lucha porque sí, o al menos yo lo consideré como ese tropo. Pero no, tiene sus propias motivaciones y luchas, y aprender más sobre sus experiencias también amplía lo que sabemos sobre el mundo. Si alguien considera a Frieren o cualquiera de sus personajes como planos, no ha entendido nada de la historia. A través de una combinación del progreso de su viaje y una miríada de flashbacks, somos testigos del desarrollo de nuestra protagonista y todos los personajes de su alrededor. Este progreso está tan bien definido como lento. El objetivo principal de la historia es mostrar cómo diferentes personajes influyeron a Frieren y su desarrollo emocional, que a su vez retroalimenta a los demás personajes y se crea un ciclo de construcción mutua que no parece tener fin y del que tanto me interesa conocer. Es imposible exagerar la calidad de la escritura de Susanoo Frieren. Podría contar párrafos sobre los matices del personaje de Fern o la maestría con la que se retrata Himmel, pero creo que es mucho mejor experimentarlo que explicarlo. Cada uno de los personajes del gran elenco de esta serie está cuidadosamente elaborado con suficiente personalidad y matices como para ser un protagonista por sí solo. Por último, me gustaría dejar claro que al final estamos viendo un anime, y una parte fundamental de este medio es precisamente el dibujo y la animación. Frieren no solo es sublime por su calidad narrativa, sino que en este caso Madhouse ha hecho el trabajo de su vida retratando a la perfección una obra muy difícil de adaptar para este medio. Y lo de este estudio es para estudiarlo. Lo pillas. Poco después de terminar la primera tan querida temporada de One Punch Man, la mayoría de animadores principales abandonaron Madhouse y se fueron a otros estudios debido a las condiciones nefastas que tenían, dejando a Madhouse sin apenas animadores expertos para entonces. Con los años, el estudio ha aprendido de sus errores y finalmente ofreció mejores condiciones a sus trabajadores, por los que muchos animadores actuales en el top decidieron volver al estudio para crear, entre otros animes, la obra maestra de Frieren. Lo que me parece muy curioso es que uno de los productores más importantes de Madhouse en 2011 era Masao Murayama, alguien que abandonó Madhouse debido a las condiciones mencionadas previamente para fundar su propio estudio más justo llamado MAPPA. Estudio del que actualmente conocemos tiene una de las peores condiciones de trabajo del mundo, hasta el punto que muchos ya no quieren trabajar para ella. Y el que no me crea, solo quiero recordar que MAPPA es un acrónimo de Maruyama Animation Produce Project Association. En fin, este era un vídeo sobre Frieren, no sobre MAPPA, pero bueno, yo lo voy colando y así lo expando en un futuro. Todo esto que he contado no solamente es para alabar el trabajo que ha hecho Madhouse respecto a Frieren, una animación que incluso en sus momentos más estáticos puedes ver el cariño que ofrecen a cada frame, y durante sus momentos más frenéticos podemos estar hablando sin pudor de algunas de las mejores escenas de acción creadas para un anime. A la vez se suma la banda sonora creada por el maestro Evan Cole, compositor también para otros animes como Violet Evergarden, la cual sus melodías acompañan con fuerza los acontecimientos de cada episodio. Canciones como Soul Track son temas sobresalientes que realzan las escenas de lucha importantes de Frieren y marcan el tono de los próximos episodios. Todas las piezas del álbum son sólidas y contribuyen positivamente a la atmósfera. Es precisamente por esto que no quiero leer el manga, no demerito en ningún momento el trabajo de sus autores, pero, y arriesgándome a equivocarme, el anime hace un trabajo sublime no solamente al retratar las complicadas escenas del manga a un formato televisivo, sin que resulte aburrido, sino que su conjunto de animación, dibujo, banda sonora y adornado con el magnífico trabajo de los seiyus hacen de Frieren un cóctel del que no quiero parar de beber nunca, y tengo muchas ganas de saber lo que me espera en un futuro. Este ha sido mi pequeño análisis sobre Susanoo Frieren. Realmente me he quedado con muchas cosas que contar, pero quería condensar mis pensamientos en un solo vídeo no excesivamente largo para simplemente compartir mis pensamientos con vosotros y ver si opináis lo mismo que yo, o soy el loco de la colina. Si habéis llegado hasta aquí, os quiero dar gracias de corazón. Me llevan muchísimo tiempo crear este tipo de vídeos, especialmente hacer el guión, y que alguien vea mi trabajo en su plenitud me llena como creador de contenido, y me anima a seguir creando vídeos como este. Espero poder subir un vídeo pronto, mientras tanto, nos vemos en el próximo vídeo.